capítulo 1, versículo 12. Amén. Si ya encontró, diga amén. Escriba amén. Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12. Dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, cuando estaba leyendo estos versos, logré entender que una de las características principales de los apóstoles, de esa iglesia primitiva, una de esas características era que era la oración. Ellos sabían que la oración era ese medio con el que se comunicaban a Dios. Y me llama mucho la atención que ellos, cuando iban a hacer algo, cualquier función, algún programa, se reunían ahí en el aposento alto. Se dice que ese lugar era el lugar de ellos de reunión y que antes de pronto salir a algunos lugares, de pronto nombrar a algún líder, ellos perseveraban en la oración. Precisamente este versículo nos habla de que ellos estaban buscando un nuevo apóstol, buscando un nuevo líder para que les sirviera al Señor. Y me llama la atención de que habían necesidades y ellos sabían cómo Dios las respondía. Por eso en esta noche quiero titular este mensaje precisamente: Dios responde de diferentes maneras. Dios responde de diferentes maneras. Amén. Así que la iglesia primitiva logró entender cómo era que Dios respondía a su pueblo. Sabían que había que buscarlo a Él de una manera especial. Perseveraban en la oración, dice la palabra de Dios, y en ruego. Antes de pronto de elegir, había una necesidad que era la elección de un líder. La palabra de Dios nos dice que perseveraban, que buscaban a Dios, que buscaban su presencia. Así que es importante, hermanos, que la iglesia de hoy también busque la presencia de Dios. Es verdad que en medio de nosotros hay cantidad de necesidades, de cosas por las cuales nosotros pedimos a Dios, y qué bueno que la iglesia de hoy también busque al Señor de esa manera. Llama la atención que esta iglesia perseveraba, que esta iglesia cuando pensaba, cuando planeaba algo, primero buscaba la aprobación de Dios, primero buscaba que Dios fuera el que dirigiera cualquier cosa que iban a realizar. Y me llama mucho la atención, hermanos, que a veces nosotros, como seres humanos, como cristianos, nos desesperamos cuando Dios no nos responde. A veces queremos que Dios nos responda de una manera al instante. A veces queremos que Dios obre, tenemos una necesidad, de diferentes necesidades que hay. Tenemos una necesidad de pronto económica, de pronto de salud, una necesidad emocional, una necesidad familiar. Y a veces pensamos que orando un momento, que pidiéndole al Señor ya, Dios rápidamente va a proveer esa solicitud que le hemos hecho. Porque el ser humano, estaba pensando cuando leía esta palabra, que el ser humano se ha venido acostumbrando a que todo debe de suceder al instante. Ahora estamos en este mundo global donde todas las cosas son al instante. Al instante usted envía un mensaje, al instante sale un video, al instante quieres la respuesta.
Y a veces cuando le escribimos a alguien, al instante queremos que esa persona nos conteste y si pasan unos minutos nos desesperamos. Pues así también sucede con el Señor. Hay cantidad de cosas por las cuales nosotros le pedimos a Dios y que Él conoce. Pero a veces cuando Dios no responde de una vez, empezamos a desesperarnos, empezamos de pronto a flaquear, a dejar de buscar a Dios. Y lo más triste es que a veces hasta llegamos a alejarnos, a apartarnos de Dios. Pero qué bueno que en esta noche la palabra de Dios nos enseñe que Dios sí responde, que Dios está atento todos los días al llamado de su pueblo. Dios está atento a su ruego, a su petición. Dios siempre está atento. Pero debemos entender es que Dios responde de diferentes maneras. Precisamente nosotros nos encanta que Dios nos responda inmediato. Y a veces oramos, Señor, esta enfermedad quiero que ya mismo. Esta situación económica quiero que ya mismo pase. Esta situación familiar quiero que ya mismo pase. Pero en Dios las cosas son diferentes, hermanos. En Dios las cosas son al tiempo de Dios. Precisamente la palabra, la Biblia está llena de cantidad de momentos donde Dios responde de una manera inmediata. Por eso quiero hablar de que Dios responde de diferentes maneras, porque una de las maneras como Dios responde a su pueblo, una de las maneras como Dios actúa es de una manera inmediata. Claro que sí. Dios en un momento puede sanarnos. Dios en una oración, en un segundo puede restaurar nuestra vida. Dios en un segundo puede obrar en la vida de un joven, de la familia. Y la palabra de Dios nos habla de esto. Me llama mucho la atención. Estaba leyendo en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 2, cuenta una hermosa historia y dice, he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Dios puede obrar de una manera ya, rápida, suficiente. Tenemos a un Dios que tiene todo el poder. Tenemos a un Dios que cuando le clamamos, Él está dispuesto. Pero si en su voluntad Dios desea sanarnos ya, hoy hemos expuesto algunas necesidades, hoy hemos venido quizás a este culto con algunas cargas, algunas preocupaciones, algunos problemas familiares. Quizás con ese joven, ese adolescente que el padre de familia dice, ¿qué hago con este adolescente? ¿Qué hago con este niño? Le he clamado al Señor, le he pedido a Dios que obre, que me sane, que me abra una puerta para un trabajo. Pero hoy vamos a aprender que Dios responde, claro que sí, Dios responde, pero a su manera, gloria a Dios. Y la palabra nos enseña cómo Dios actúa de una manera inmediata. Mateo 8:16 también nos muestra que al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos, de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras dolencias y cargó nuestras enfermedades. Dios una vez más le muestra a su pueblo su soberanía. Dios es soberano para elegir cuándo debe hacer el milagro. Dios es soberano para decidir cuándo le va a dar esa victoria a su familia, hermanos. Porque a veces queremos que sea de una manera inmediata. Y cuando leemos todos estos versículos decimos, pero ¿por qué el Señor no me toca, no me sana al instante? Dios, ¿por qué no obra de una manera al instante? Quizás Dios hace todas estas cosas porque detrás de todo esto hay un propósito especial. Mateo capítulo 15, versículo 30 nos cuenta otra historia y dice, entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos.
todas estas personas enfermas con una necesidad quizás de cantidad de días, de cantidad de meses, de cantidad de años, los pusieron a los pies de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. Tristemente, muchas de esas personas, cuando el Señor obró en ellas, al instante el Señor obró, pero así como el Señor obró al instante, muchas de esas personas a los momenticos, a los minutos después, se alejaron de Dios. Por eso Dios a veces no actúa de una manera instantánea, porque el Señor nos tiene que enseñar cada día, como lo está haciendo en esta noche, a que debemos, hermanos, depender solamente de Él. Gloria a Dios. Al instante, Dios sana, Dios puede restaurar. Hoy mismo, claro que sí. Que de pronto ya no veamos con nuestros ojos muchos milagros al instante, no significa que aún no suceden. Dios en esta noche puede sanarte ahora mismo. Dios en esta noche puede restaurar su salud. Dios en esta noche puede restaurar su familia. A veces queremos que Dios lo haga ya, pero si en la voluntad de Dios está que Dios lo haga, Él lo puede hacer. Amén. Marcos capítulo 1, versículo 30 nos muestra otra historia y dice: la suegra de Simón Pedro estaba en cama con fiebre y de inmediato le hablaron de ella. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó y le dijo, y la fiebre le dejó. Amén. Todas estas maravillas, hermanos, todavía tenemos que predicarlas. Todas estas maravillas, todo lo que Dios puede hacer en su soberanía, todavía lo podemos predicar. Porque este Dios que sanó, este Dios del que Marcos escribió, del que Mateo, de que Lucas, en los hechos de los apóstoles, es el mismo Dios que está hoy con nosotros aquí en esta noche. Por eso esa necesidad que esos hombres tenían, Dios llegó a suplirla, así como Dios puede llegar esta noche a suplir nuestra necesidad. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que le digamos en esta noche: Señor Jesús, si tú quieres, como muchas de estas personas le decían, Señor, si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, límpiame. Si es tu voluntad, levántame. Gloria al nombre del Señor Jesús. Otra de las maneras como Dios obra es que quizás no al instante te sana, pero sí al instante te da una salida. Escuche muy bien, hermano, en esta noche. Quizás Dios no nos sana, Dios no obra en nuestros problemas, en nuestras dificultades al instante, pero al instante te da una salida a nuestra situación. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, versículo 11, dice que cuenta la historia de 10 leprosos que son sanados, pero no fueron sanados al instante. Y me llama mucho la atención porque a muchas personas Dios las restauraba de una vez. Dios solamente era que se presentaran ante el Señor y de inmediato esas personas quedaban sanas, ese paralítico salía caminando, ese cojo salía andando, esa persona ciega podía ver. Pero estos leprosos, me llama la atención que el Señor les dio una salida, pero durante el camino. Quiere decir que a veces Dios no obra al instante, pero sí brinda una solución. Dios muchas veces no obra de una vez, pero te da una salida para tu problema. Estos hombres, dice la palabra de Dios, que durante el camino fueron limpiados. Amén. Dios obra de diferentes maneras, mis hermanos. Y al instante hoy, Dios puede darte una salida. A veces solamente queremos que Dios nos responda de una manera así. Pero qué bueno es que entendamos, hermanos, que Dios hoy puede que no te diga, hoy no te voy a sanar, pero sí te voy a ayudar. Ese problema que tienes, no vas a salir hoy, pero te voy a dar una solución. Está el Señor, está refugiarnos en Él, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios también en Primera de Corintios capítulo 10. Y nos dice, no ha sobrevenido ninguna tentación
también puede traducir prueba, también puede traducir dificultad. No nos ha sobrevenido ninguna tentación, prueba, dificultad que no sea humana, pero fiel, escucha hermano, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados, ser probados o pasar por una dificultad más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con esa tentación, con esa prueba, con esa situación de dificultad, te dará una salida. Amén, gloria a Dios. Dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados, probados, pasar por dificultad, sino que dará juntamente con esa dificultad una salida para que podáis soportar. Amén. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor que nos sane y quizás como no nos sana, como esa petición, quizás no creemos que Dios no la escucha? Y a veces peleamos con Dios y decimos, Señor, pero es que quiero que este hijo ya, el Señor lo restaure, quiero que mi familia la restaure, quiero que mi matrimonio inmediatamente Dios lo restaure, quiero que esta enfermedad, esta dolencia, al instante Dios la restaure. No, no, no. Dios puede al instante darte una salida. Gloria a Dios, qué bueno que entendamos, hermanos, en esta noche, porque a veces peleamos así con el Señor y a veces nos animamos y a veces llegamos hasta apartarnos de Dios porque Dios no responde. No, Dios sí está respondiendo, solo que te está brindando una salida. Solo que Dios está diciéndole, quizás no vas a salir hoy de ese problema, pero te voy a ayudar. Voy a estar contigo todos los días. En esa enfermedad te voy a ayudar. Te voy a dejar la medicina también como una ayuda. Te voy a dejar la iglesia orando. En esa dificultad quizás estás sin empleo, con esa desesperación por la economía, pero quizás al momento no sale el trabajo, pero Dios sí le da la salida, te enseña a depender de Él, te enseña a confiar una vez más en Él, gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que hoy salgamos con una mentalidad diferente, a que Dios sí responde a nuestras peticiones, sí responde a nuestras quejas, sí responde a lo que nosotros anhelamos, pero lo hace de diferentes maneras, gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8, nos muestra otra manera de Dios responder. Y dice la palabra de Dios, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Este hombre estaba viviendo una situación terrible. Este hombre estaba viviendo un dolor, una queja, algo que no le permitía vivir tranquilo. Y a veces peleamos con el Señor y decimos, Dios mío, ¿por qué este dolor? ¿Por qué este dolor del alma? Hay personas que no pueden vivir tranquilas porque les está doliendo el alma, los pensamientos no lo dejan dormir. Hay personas que están sufriendo muchísimo y le dicen, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta situación? Este hombre del que tratan estos versículos estaba luchando cada día con esas cosas y le clamaba al Señor. Dice 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces, hermano, tú has clamado por tu necesidad? Quizás han pasado más de 3 veces, pero te digo, hermano, en el nombre del Señor, no te desesperes, no te devuelvas pensando que es que Dios ya no te va a responder, no te devuelvas pensando que Dios no te va a responder, porque al instante Dios te da la salida, al instante Dios va a obrar, gloria a Dios. Me llama mucho la atención una historia que escuché acerca de un hombre de Dios, que las personas, era un pastor y las demás personas lo llamaban y lo llamaban y lo llamaban y el pastor no les contestaba, no sabíamos por qué, hasta que un día ese hombre le dijo, pastor, hermano, ¿qué pasa? Que yo lo he llamado, hermano, como unas 80 veces y usted no me contesta. ¿Qué pasa? Pero el hermano simplemente sacó una sonrisa y dijo, es que yo contesto a las 81 veces.
Y este hombre no tuvo más nada que decir, porque se dio cuenta que quizás ese pastor estaba ocupado y solo faltaba un intento más perseverar para conseguir lo que quiere. A veces así pasa con Dios. A veces empezamos a clamarle a Dios. A veces decimos, voy a orar esta semana y ponemos una fecha y decimos, el domingo tiene que suceder el milagro. El domingo, el lunes tiene que suceder el milagro. Pero a veces pasa ese día y no llega y nos desesperamos y dejamos de confiar en el Señor. No, hermanos, no dejemos de confiar en Dios porque Él siempre va a dar una salida. Si no te contesta al instante, Dios te da una salida. ¿Cuánto tiempo llevaba este hombre sufriendo una enfermedad? Dice, le he rogado 3 veces, Señor, que quite de mí esta situación. Y Él solamente me dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en cada momento de lo que estamos viviendo. Eso que a veces vemos como negativo en nuestra vida, esa enfermedad que la catalogamos como algo negativo, esa situación económica, decimos esto es negativo para mi vida, pero en Dios puede ser algo positivo, porque esa enfermedad quizás te está enseñando a confiar en Dios. Ese problema que estás pasando, esa dificultad económica, ha enseñado a confiar en Dios. ¿Cuántos hemos aprendido en esta pandemia que hemos escuchado y decimos, esto es negativo todo, mire, es negativo, mire, me dejaron, me quedé sin empleo, mire la situación, mire, me enfermé, mire, me llegaron todas estas cosas? Pero no vemos la parte positiva. Y es que aunque nos quedamos de algunos sin empleo, algunas situaciones duras, hemos aprendido a depender de Dios. Por fin hemos experimentado lo que es vivir por fe, vivir confiados en Dios. Gloria al Señor Jesús. Este hombre quizás estaba viviendo días, años con este problema y solamente el Señor le dice, bástate en mi gracia. Es decir, que Dios, una de las maneras que Dios responde es que te permite pasar esa situación, pero en gozo. Te permite pasar esa situación, pero en victoria. Dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona ahí en esa debilidad. En ese problema Dios está perfeccionando. En esa situación que tú tienes en esta noche familiar, económica, emocional, Dios está obrando y por eso hoy, hermano, te dice, bástate en esta gracia. Bástate es confórmate con lo que Dios te ha dado porque lo que Dios te ha dado es grande, es el todo del hombre. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es que en esta noche salgamos de este lugar confiando en Dios. Amén. Aleluya, aleluya. Dice la palabra de Dios ahí mismo. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Hubo un cambio de mente, hubo un cambio de pensamiento en este hombre. Porque Dios trata, Dios trabaja, Dios nos forma en los momentos de dificultad, en los momentos de incertidumbre. Dios trata con el ser humano. Y Dios nos cambia la manera de pensar. Quizás cuando lo teníamos todo, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando la familia se ve feliz, no oramos, no buscamos a Dios, no buscamos su presencia. Pero mire lo hermoso que es a veces pasar por situaciones como las que estamos pasando en esta noche, porque Dios empieza a orar. Y este hombre empieza a decir, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Este hombre cambió su manera de pensar como tú lo puedes hacer en esta noche. Deja de estar peleando con Dios por esa enfermedad. Solamente dile, Señor, gracias por esta salvación que hoy la siento. Que a pesar de que estoy enfermo, a pesar de que no me puedo levantar de una cama, pero puedo estar con gozo. Que si me muero esta noche, me iré contigo, Señor. A pesar de que de pronto tú no ves ahí que te consignan mensualmente un salario como algunos hermanos tienen esa dicha, tú puedes decir, yo me gloriaré porque Dios ha estado conmigo, Dios me ha ayudado, Dios me ha sostenido, gloria a Dios. Aleluya, aleluya.
Qué bueno es que Dios cambie nuestra manera de pensar, que Dios nos enseñe en todas las situaciones, en todo lo que vivimos, que Dios nos enseñe a hacer su voluntad. Dios responde, mis hermanos, de diferentes maneras. Dios te permite pasar una enfermedad con gozo. Dios te puede permitir pasar una incertidumbre económica, pero en victoria. Dios te permite pasar esa situación que estás viviendo en esta noche. Quizás yo no conozco, pero el Señor la conoce. Dios la va a pasar, te va a permitir pasar en victoria. Gloria al Señor. Dice el versículo 10, por lo cual por amor de Cristo me gozo ahora en las debilidades. ¿Cómo es posible que una persona se vaya a gozar? Si decimos las debilidades es lo peor y empezamos a llorar, ¿cómo es posible que uno se pueda gozar, que pueda vivir con ese gozo en momentos de angustia, en momentos de incertidumbre, de debilidades, de afrentas? Solamente cuando una persona se deja moldear por Dios, solamente cuando una persona comienza a confiar en Dios, puede experimentar lo que es el gozo de Dios. Quizás hemos peleado con Dios por esas dificultades, por esas afrentas, por esas necesidades que tú pasas. Y a veces decimos, Señor, esta necesidad económica, esta necesidad espiritual, esa necesidad de muchas cosas que llegan a nuestra vida. Pero Señor, en esta noche queremos pasar por esa prueba, pasar esa dificultad, pasarla, Señor, pero en gozo. Qué bueno es cuando Dios nos permite pasar y que al otro lado de todas esas cosas podemos contar, podemos dar testimonio, podemos hablar, podemos contar de lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, cómo Dios nos ha ayudado. Estos momentos que está viviendo la raza humana es el momento para que la iglesia aprenda a depender de Dios y después que pase toda esta situación podamos contarle a la gente lo que Dios ha hecho con nuestra vida, que tú puedas contarle a sus hijos, mi economía, duré un año quizás sin trabajo, pero hijo, en ese año no aguanté hambre, en ese año todos los días tuve el alimento, duré enfermo. Hay personas que en esta noche pueden experimentar y enseñarle a sus hijos, hijo, duré enfermo 5, 6 años que no podía caminar, que no podía levantarme, que no podía trabajar, pero esos 5 años puedo dar testimonio de que el Señor me ayudó y tuvo ese sustento y Dios obró de una manera especial, porque quizás Dios no te va a sanar en esta noche, hermano, y no te desanimes por eso, porque en esta noche, si Dios no te sana, Dios te da al instante la salida, y si no te da una salida, te permite, hermano, pasar en esta noche, pero con gozo. El gozo no depende de la circunstancia del dinero, el gozo no depende de la economía, el gozo no depende de la cantidad de mercado que tú tengas, ni de lo profesional que eres. Es un gozo de la gracia de Dios en nosotros, y qué bueno que en esta noche lo podamos experimentar. Amén, gloria a Dios. Oh, aleluya, gloria al Señor Jesús. Quiero hacerte una pregunta en esta noche, hermano. ¿Tú crees que Dios en estas situaciones no ha respondido? La respuesta es sí. En las 3 maneras que he nombrado, Dios ha dado una respuesta. Incluso, hermano, un no también es una respuesta. Solo a veces queremos a nuestro tiempo. Solo a veces queremos que sea cuando yo quiero, porque deseo que todo sea instantáneo. Pero qué bueno que hoy el Señor nos abra nuestra vista, que nos abra nuestra mente espiritual y que podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esa situación, hermano, en esta noche, esa situación que tú estás viviendo en esta hora, Dios la puede quitar al instante y confiamos en Dios. Y ahorita cuando terminemos vamos a hacer una oración especial por tu enfermedad una vez más. Porque aunque ya oramos, no podemos decir, no, es que ya oré, ya oramos y ya. Si el Señor no respondió, no. Si el Señor quiere que oremos una vez más, ¿qué vamos a hacer si es su voluntad? Dios puede responder en esta noche a alguien.
Alguien que se conectó a esta transmisión diciendo: esta noche es la última vez que me conecto porque mañana no sé qué va a pasar. Quizás es la última vez que me conecto porque hay jóvenes que han pensado en quitarse la vida. Hay hogares que han pensado en separarse. Hay hijos que han pensado en estos días en irse de casa. Hay cantidad de situaciones por las que estamos desesperados a veces y no encontramos, y a veces decimos: no, lo mejor es irme de esta vida, quitarme la vida. Es una decisión cobarde, no es una decisión valiente. Pero si algo estamos seguros, hermanos, es que este Dios del que estamos hablando hoy mismo puede sanarte. Hoy mismo Dios puede restaurar su matrimonio. Hoy mismo Dios puede obrar en la vida de su hijo. Hoy Dios puede obrar en la vida de su esposa. Hoy Dios puede entrar a su cuerpo y puede tocar su herida. Puede tocar esa enfermedad por la cual has pasado años y años. Pero Dios estaba esperando que llegara este día para que confiaras una vez más en Él. Oh, aleluya. Quizás Dios hoy te está dando una salida. Quizás hoy Dios no te va a llegar un trabajo, pero te va a dar hoy de este culto. Vas a salir con una idea de negocio, con una idea de trabajo, con algo, porque Dios te va a dar la salida. Pero no te puedes quedar ahí, hermano, diciendo: ya no confío más en Dios, me cansé, ya oré la semana que iba a orar y Dios no respondió. Quizás tú llevas cantidad de días, meses orando por esa situación, pero hoy una vez más le vamos a decir: Señor, esa situación la pongo a tus pies para que en su voluntad tú obres. Quizás si Dios hoy no te va a dar una salida, pero Dios hoy por medio de esta palabra te va a decir: mire, esa enfermedad que tú tienes, que a veces lo has visto como algo negativo, como algo doloroso, como algo muy malo, esa enfermedad es para yo mostrar mi poder, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. Y de hoy en adelante vamos a vivir con gozo. Es hermoso, mis hermanos, ver personas que se están muriendo, como alguna de las ancianas que se murieron en los años anteriores y que las visitábamos y estaban con gozo y cantaban a pesar de que les dolía su cuerpo, a pesar de que estaban con un cáncer, a pesar de que les dolía todo su cuerpo. Pero ¿cómo es posible una persona de esa sonreír? ¿Será que es posible sonreír en medio de muchas dificultades? Quizás hoy no hay mucho mercado en tu casa. Quizás no hay muchos dígitos ahí en tu cuenta consignados. Pero hoy tú puedes dormir tranquilo. Hoy tú puedes estar en paz. Hoy tú puedes experimentar el gozo de Dios. Solamente es que confíes y le pongas en esta noche: Señor, esta enfermedad con la que luchaba, Señor, esta enfermedad, este cáncer, esta dolencia, esta enfermedad, este COVID que tengo, lo pongo, Señor, a tus pies. Y si tú no me quieres sanar hoy, no importa, pero quiero pasar esta dificultad con gozo. Aleluya. Yo sé que Dios hoy está obrando en todos nosotros. Porque a veces luchamos peleando y decimos: Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no obras de una manera especial? No, Dios te quiere permitir esa situación para que tú la pases, pero la pases gozoso en Dios. Aleluya, todo debe ser al tiempo de Dios, hermanos. Todo debe ser al tiempo de Dios, no a lo que nosotros querramos. Ya para finalizar, quiero leer Génesis 21:1. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo de Dios. Aleluya. Quizás Sara llevaba años esperando este milagro y usted conoce esta historia. Pero cuando logré entender lo que Dios quería hablar,
logré entender que no es al tiempo de Sara, no es al tiempo de Abraham, no es cuando el hombre de la casa diga, no es cuando la mujer. Esta situación no depende de nosotros, es al tiempo de Dios. Qué bueno que en esta noche salgamos diciéndole, Señor, a su tiempo, a su tiempo. Regálame esa casa a tu tiempo, Señor. Regálame ese esposo a tu tiempo, Señor. Que alguien en esta noche le diga, Señor, sáname, sáname. Sí, Señor, a su tiempo. Oh, soberano Dios, necesitamos aprender en esta noche a depender de Dios. Dios responde, mis hermanos, claro que sí, pero es de diferentes maneras. Dios responde al tiempo de Dios. Quizás tú estás pidiendo en esta noche por tu familia, pero qué bueno que esa petición la pongas, Señor, a tu tiempo. A tu tiempo, Señor, tú obres. Voy a seguir orando por ese hijo rebelde, ese hijo que ya nadie da un peso y que para mí ya está en el mundo y que ya se nos salió de las manos. Hay veces el padre está desesperado que dice, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con esta situación? No hay nadie que pueda hacer con él algo. Humanamente nada se podía hacer científicamente por Sara, por Abraham para que dieran este hijo. Pero cuando Dios mete su mano, a su tiempo Dios trae la respuesta. Cuando Dios mete su mano, mi hermano y amigo, amigo querido, deja que Dios haga la obra. Dele la oportunidad a Dios en esta noche y te aseguro que Dios te va a sanar, te va a dar la salida, te va a permitir vivir circunstancias, pero con gozo. Quizás tú le has pedido a Dios mucho por esa necesidad económica y hay mucha necesidad económica aquí en esta iglesia y todos estamos necesitados. Pero yo solamente le digo, Señor, a su tiempo. Señor, a su tiempo, tú conoces mi vida, Señor, aunque yo quisiera ahora quisiéramos las cosas, ahora quisiéramos el carro, ahora quisiéramos estudiar, ahora quisiéramos viajar. No, de hoy en adelante le vamos a decir, Señor, a su tiempo. ¿Cuántos hermanos están enfermos en esta noche? Que escriba ahí, amén, estoy enfermo. Porque hay una palabra para ti en esta noche. Si tú estás enfermo en esta noche, le vamos a orar a Dios que sea al tiempo de Dios. ¿Cuántos jóvenes anhelan servir a Dios o anhelamos servir a Dios? Pero a veces queremos al tiempo de nosotros. Y a veces decimos, Señor, quiero ya ser el líder. Quiero ya predicar, quiero ya cantar, quiero ya salir, quiero ya ser un pastor, quiero ya ser un misionero. Pero no, hermano, no es al tiempo de nosotros. Es al tiempo de Dios, hermano, iglesia, amigo. Así como le sucedió a Sara, Jehová un día, mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara. No sé cuántos años pasaron de la promesa de Dios, pero fue mucho tiempo. Pero había una mujer y un hombre confiando en Dios después de tiempo. Qué bueno es que papá y mamá en esta noche se hablen el uno al otro y te diga, sigamos orando, que es en el tiempo de Dios que tú vas a obrar en este hijo. Sigamos orando porque en el tiempo de Dios tú vas a obrar en la economía de esta casa. Qué bueno que el hermano que está enfermo en esta noche le diga, Señor, un día tú me vas a visitar. Visitó Jehová a Sara. Un día se llegó ese día que visitó Jehová a Sara. Quizás hoy Dios pueda visitar a alguien y en esta noche Dios pueda meter tu mano en alguien en esta hora y Dios la esté visitando ahí. Dios esté haciendo un milagro ahora mismo. Pero Dios te va a visitar al tiempo de Él. Al tiempo de Él vamos a recibir de Dios ese milagro. Al tiempo de Él Dios obrará en esa necesidad.
Hoy Dios, aunque hay jóvenes que a veces vivimos situaciones y nos desesperamos y lloramos en nuestras habitaciones y no hablamos con nuestros padres porque no confiamos en ellos. Pero Dios hoy puede visitar tu vida y Dios puede hacer una obra especial en esta noche. Un día a Sara Dios la visitó y la Biblia dice, y Sara concibió y dio un hijo ya en su vejez. No era el tiempo natural para tener un hijo. Muchas veces no es el tiempo del que nosotros pensamos porque queremos ahora mismo. Pero en el tiempo de Dios, iglesia, vamos a recibir de Dios ese favor. En el tiempo de Dios, familia, tú vas a recibir ese milagro, tú lo vas a recibir. En el tiempo de Dios. Vamos a orar en esta noche, vamos a orar. Incline su rostro ahí en casa en esta noche. Incline su rostro y levante tu mano y dile, Señor, Señor Jesús, hoy pido por mi familia, Señor, mi economía, Señor Jesús, mi enfermedad, Señor, en esta noche. Hay hermanos enfermos que llevan años enfermos porque los hemos conocido, Señor. Si hoy es el día donde tú lo vas a visitar, Señor Jesús, que sea para su gloria, Señor. En esta noche ponemos, Señor, por la fe tu mano en la vida de esa persona que está sufriendo esa enfermedad, de ese cáncer, de esa dolencia, de esa gripa, de ese virus. En esta noche, Señor, obra de una manera especial. Y si es la noche de que tú lo visites, Señor, obra ahora mismo en tu nombre. Señor Jesús, tú hoy le estás dando la salida a alguien que estaba en medio de un problema y no encontraba solución, no encontraba y no sabía, la desesperación, no sabía a quién acudir, buscar, llamar al pastor, buscar ayuda psicológica, social, buscar ayuda. Se encontraba en un laberinto sin salida, Señor Jesús, pero hoy ha encontrado la salida porque tú eres la salida, Señor. Hay hermanos, Señor, que sí van a seguir enfermos. Mañana se van a levantar con ese dolor. Mañana se van a levantar con esa fiebre, con ese dolor de huesos. Mañana se van a levantar con ese dolor que el cáncer permite, estar, Señor. Pero mañana van a levantarse sonriendo. Van a levantarse con gozo porque es posible esto, experimentarlo solamente en tu mano, agarrado de tu mano, Señor Jesús. A tu tiempo, Señor, a tu tiempo, Señor, obra de una manera especial. Tú respondes de diferentes maneras al tiempo de Dios. Aleluya. Amén, amén. Iglesia, vamos a depender de Dios. Iglesia, vamos a confiar en el Señor.